Muy bien, retomamos el programa, ya nos acompaña Carlos Adriancén, está con nosotros para comentar una serie de temas, entre otras cosas un decreto de urgencia que también ha sido motivo de varias columnas de opinión y de análisis. El decreto 008-2025 que buscaría transmitir disciplina para cumplir la meta fiscal. Según el MEF, este decreto permitiría un ahorro de 1.200 millones, pero hay quienes han dicho que se trata de una medida tibia. Por ejemplo, el exministro David Tuesta. El Congreso, advirtió el Consejo Fiscal, ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal negativo. Y a pesar de que este informe, presentado con mucho detalle, generó sin duda opiniones, algún mea culpa en el Congreso, ¿no?, con compromisos de evaluar y de parte del Ejecutivo también, uno de pronto va revisando las noticias todos los días y descubre que en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, se subieron los sueldos. No, porque hay que homologar, y que hay otros sectores que dicen que también les corresponde. Y así vemos que el sector público, seguramente si hacemos un recuento, en lo que ha ido del gobierno de Dina Boluarte hasta ahora, se debe haber multiplicado no sé cuántas veces el gasto en planillas del Estado, incluso antes, desde que comenzó Pedro Castillo. El doctor Adriancén está con nosotros para preguntarle si esto es una exageración, ¿no?, o si que aquí se trata de hacer justicia social, o si realmente no estamos tomando con seriedad el peligro que esto supone de cara, por ejemplo, a lo que va a ser una campaña electoral donde el populismo también puede ser una herramienta clave para ganar votos. Bienvenido, muchas gracias. Encantado. Coincido con parte de la presentación en el sentido que esto tiene años y que si tiene algo de sorprendente la declaración del Consejo Fiscal es que esto venía pasando hace 5 o 6 años y hace rato, cuando se cambiaba la propia regla y pasaba de ser una regla fiscal más o menos estricta a ser un ejercicio referencial, que es lo que se ha convertido, que me digan ahora sí, esto sí se portó, cuando las perforaciones desde el Congreso, que no debería tener iniciativa de gasto, tienen años, tienen desde la época de Vizcarra, incluso más atrás. Aquí se ha relajado la disciplina fiscal. Claro, y claro, podríamos ponerle fecha, digamos, y decir gobierno de Vizcarra. De ahí en adelante. Podríamos decir que ni siquiera PPK fue ortodoxo. ¿Ni siquiera PPK? Ni siquiera PPK. Acordémonos que el déficit, en medio de las regulaciones de pandemia, coqueteó con el 10% del PBI. Claro, fue una barbaridad. Se prohibió que la gente trabaje, se prohibió que la gente consuma y por supuesto que eso no funcionó. Ya, después vino una corrección, pero una corrección asociada a las vacunas, porque subió la recaudación porque la gente pudo trabajar. Claro. Ahora tenemos un déficit que normalmente conocemos después, pero se han cambiado las reglas de lo que se considera gasto y se contabiliza en el déficit. Operaciones de Petroperú no han aparecido en la definición de déficit actuales. Ahora, claro, si algo tiene de razón este Consejo Fiscal, que recién ahora reacciona, es que definitivamente las perforaciones que vienen desde el Congreso se parecen mucho a una piñata. La presidenta Boluarte y otros presidentes muy dependientes del Congreso han sido como una piñata. Le metes un combazo y caen caramelitos. Todos han obtenido sus beneficios. Pero, a ver, la propia presidenta, de un momento a otro ya estaba el informe preparado y el cuento de que es la máxima, la investidura. Todos reclaman que tienen derecho a ganar más. Todos. Que hay que hacer justicia con los maestros, que si los policías, que las pensiones para estos, que hay que saldar. Claro, pero parece barril sin fondo. El sector público no es un botín. Tienes 40 grupos que podrían presentar una plancha llenos de entusiasmo por llegar a un botín en un país donde aumentar el gasto ya per se tiene una tremenda duda. ¿Cuál es? ¿Es razonable aumentar el gasto público por cualquier motivo con los indicadores de gobernanza estatal? El último gobierno siempre es el más corrupto. El incumplimiento de la ley, de la burocracia, es escandalosamente bajo. La eficacia gubernamental en su gasto es terrible. No se respeta ni el orden público en ese país.
y se me viene a decir que es momento de aumentar el gasto. El gasto, si lo miramos en septiembre, anualizado, sobre todo del gobierno central, solo tiene un reciente intento de reducción en el más importante, en el gasto de inversión, gasto de capital. El resto sigue en pachanga, porque los gastos fiscales, Mávila, son permanentes. Claro, a eso... Aprenden a gastar todos, chicos, pequeños y grandes, bienes y servicios, no solamente remuneraciones. No solo remuneraciones, pero digamos, las remuneraciones se convierten en derechos adquiridos, ¿no? Permanentes. Ahora acaban de hacer que CAS sea un puesto normal. Por ejemplo. Cuando se trataba de que se contrate a alguien por un periodo moderado, porque el puesto tenía un carácter efímero. Pero de pronto todos tienen derecho al botín. Yo sé que no es muy popular decir esto, pero cuando se aumentan las remuneraciones fuera del espíritu original, se está sacrificando gasto que debería ir a salud, a educación, a infraestructura, a temas fundamentales. Pero cuando uno hablaba, costo. perdóname Carlos, pero cuando aquí le preguntábamos al otrora ministro de Educación, Morgan Quero, por la evolución del desempeño del país en esa materia, él lo primero que decía es: somos el gobierno que más ha gastado porque hemos subido los sueldos de los maestros. Y aquí refutábamos que el éxito de la mejora de la educación en el país no dependía únicamente de incrementarle el sueldo a los maestros, sino de cuánto aprendían y cuánto aprobaban y cuánto crecían en educación los estudiantes. Me encantaría que la educación haya mejorado, pero las cifras no contrastan. Se da cuenta, pero desde Castillo además se empieza, porque hay un bloque magisterial que entra además con toda la exigencia de, no, pues nosotros tenemos derecho a que se nos valore. Y nadie está diciendo que no se valore el trabajo de un maestro, y más aún de un maestro rural o de un médico. Pero esto se convirtió en una suerte de excusa, ¿no? Ahora, este decreto de urgencia, ¿no? El 008 busca, dice, transmitir, estoy citando la columna de David Tuesta, dice: disciplina para cumplir la meta fiscal 2025, pero se trata más de una foto que de una película. El ahorro solo cubre los 2 meses que quedan del año. Es un parche temporal y lo que él sugiere es que por lo menos debería cubrir hasta el final del gobierno. ¿Coinciden que eso podría ser interesante? Sería mucho mejor si es permanente. ¿Por qué? Porque es importante defender la imagen del país para captar inversiones, reducir pobreza, tener más empleo. Y eso pasa por un manejo fiscal responsable. Sobre todo, insisto, si estamos hablando de un gasto deplorablemente administrado. Esto no es una opinión. Esas son cifras que cualquier televidente puede mirar en la base de indicadores de gobernanza que publica para casi todos los países del planeta el Banco Mundial. ¿Cuál es el impacto que tiene el hecho de que no estemos siendo lo rigurosos que deberíamos, que estemos creciendo por debajo realmente de lo que deberíamos crecer, y que no estemos ahorrando lo suficiente, como se dice en términos más sencillos de entender, para los peruanos de aquí a mediano o largo plazo? ¿Qué puede generar? ¿Qué estamos incubando? Genera que, por ejemplo, en lugar de que crezcamos siquiera un 6% al año, crezcamos en términos por habitante 1,5. El 3 es 1,5. Y eso es mejor que lo que hubiera pasado con Castillo en el poder, que hubiéramos seguramente entrado en una crisis tremenda. Pero 1,5 no alcanza. Solamente estás mejor que Bolivia, sin considerar al último presidente, mejor que Chile, mejor que países que están en picada. Entonces, hay muchísimo por hacer. Y David Tuesta tiene razón cuando dice: hay que tener un manejo fiscal austero, sobre todo dada la prostitución de la administración del gasto. Prostitución. Es una palabra dura, pero creo que es la que mejor encaja. Que es acorde con la evolución de los indicadores de gobernanza. En el sector público hay héroes, hay gente extraordinaria, en salud, en educación, pero también está lleno de las 3 Cs. Las 3 Cs son coimeros, coimeados y ciegos, sordos y mudos. No es casualidad que hayamos subido 20 puestos en el ranking de percepción de corrupción, de transparencia, y que tengamos indicadores africanos en toda la región de gobernanza. Eso daña al país. ¿Cómo afecta el crecimiento?
el país capta mucho menos inversión. Gráfico. Un país dinámico llega a captar de inversión extranjera directa 15% de su producto, con lo cual el país se moderniza y la inversión privada se mueve. La nuestra está en 1.5. ¿Perdón? 1.5 del PBI es del flujo de inversión extranjera directa en estos tiempos. Pero cuando nos dicen desde el gobierno que hemos atraído y captado y tenemos una cartera de proyectos no podrían espectaculares. decir otra cosa. Pero las cifras no son muy condescendientes. Te dicen lo que es. Y el Perú tiene hoy un problema de una tasa de inversión sumamente baja. Es más baja de lo que habíamos... Las sociedades extractivas, sí, esas por las cuales le damos el premio Nobel a varios en los últimos años, sí, son sociedades que se caracterizan por incluir a la gente, que se caracterizan porque la exportación sube, pero la inversión no sube. Claro. Ahora, el problema es que tampoco sabemos cuánto tiempo va a existir en el mercado internacional la demanda por los productos que estamos exportando. Hay más malas noticias que esa todavía. A ver. Nos hemos sacado la tinca, pero con escándalo. Sí. No solamente los precios de exportación han subido, los de importación han caído. Y en ese contexto tenemos un dólar que el Banco Central recién está combatiendo con alguna compra para que no pierda más rentabilidad. Sí. Pero pasa otra cosa más. Venezuela puede caer. Chile puede elegir a un candidato más simpático. El señor candidato, el presidente de Bolivia, ha dado señales muy competitivas. Y saben que ya no vamos a ser una de las pocas plazas atractivas de América Latina. Entiendo. Así que muchas cosas pueden pasarnos, digamos, de un clima en que estamos beneficiados por lo externo a un mundo que hay que salir a pelear por lo externo. Y eso va a cambiar el panorama. Tu preocupación es válida. Sí, no solamente eso, sino yo quería tratar de ponerlo en lo que va a significar para las personas comunes y corrientes, puestos de trabajo, fuga de talentos. Durante muchos años la gente dice que la economía, hay que ver el lado económico y el lado social. No, señor. Exacto. La ciencia social por excelencia es la economía. Todo lo que vemos los economistas es social. O sea, si usted tiene un gobierno como el Velascato, que tuvo terribles indicadores sociales, se ponga a mirar en el largo plazo los efectos del Velascato sobre mortalidad infantil, sobre mortalidad, sobre esperanza de vida, sobre todo en un entorno en que nos bañamos de un cambio tecnológico, la diferencia con otras plazas. Y aparecen un montón de muertos por los errores de gestión económica. Entonces, no, señor. Aquí lo económico es fundamental para darle a la gente estabilidad, para darle futuro, para darle empleo, para darle esperanza. Con 1.5 de crecimiento per cápita no alcanza. ¿Con cuánto alcanzaría? 6. 6. 6 mínimo. Y mantenerlo décadas. Bueno, o sea, estaba revisando eso, que es Vallejo deberíamos tiene estar razón, creciendo. pues. Sí. Hay mucho por hacer y el que pide al cielo y pide poco está loco. O está en el negocio de la pobreza. Ese darle la espalda a la gente y decirle, yo te voy a proteger, y en realidad son regímenes como el venezolano o el cubano que han sido un desastre. Ahora, el problema suscitado, además, el pretexto de la pandemia y de la pospandemia también provocó que, por ejemplo, empezara la autorización de los retiros de los fondos de las AFP, el bono para el bono para el otro, la exoneración para uno, la exoneración para el otro, sirvió de pretexto para muchas cosas. Muy buenos negocios privados. ¿No? Pero todo eso es un tema fundamental. El uso de los retiros famosos no es un generoso retiro del gobierno para que la gente gaste su plata. Es el uso de un fondo previsional como un subsidio en periodo de pandemia. El gobierno tenía recursos para subsidiar sin robarle a la gente, sin tomar la jubilación de la gente. Eso fue una expropiación indirecta vía regulación. Y alguien en el futuro, con toda razón, puede litigar. Porque un cambio regulatorio lo dejó sin jubilación. Ha dejado sin jubilación a millones. Tú eres una persona joven, aportas para la AFP. Ya no tanto. Pero... ¿Aportas? No, tremendamente joven. No. Ahí discrepo. Pero aportas a un sistema que incluye gente a un ritmo 3 veces mayor al crecimiento de la población, con rentabilidad que se ha bajado por estos maravillosos retiros que nunca debieron darse. ¿Se debió dar subsidio a la gente en medio de la desgracia de la pandemia? Sí.
y debió hacerse economía para eso, pero no usar su jubilación. Eso fue totalmente demagógico y irresponsable. ¿Cómo hace un presidente, el que vaya a ser elegido, si es que es consciente realmente y llega al gobierno una persona que pretende enderezar un poco el curso de lo que debe ser la rigurosidad en el manejo de nuestras cuentas públicas, para lidiar de pronto con un Congreso que estará fragmentado, donde de pronto no tiene mayoría y donde va a tener que pelear en el Tribunal Constitucional? Lo mejor que puede pasar al país es que el que elijamos no tenga mayoría en el Congreso y tenga que ejercer liderazgo, acciones que no sean bloqueables por conveniencia nacional. Se habla mucho de que si no tiene mayoría el presidente... ¿Es ingobernable el país? Eso es un mito. Estados Unidos se ha construido, lo decía en vida el famoso abogado, el doctor Escalía, con lo que llamamos en el Perú congresos bochincheros. Había que explicar y había que liderar. El progreso no es seguro, no es inevitable, requiere líderes, pero eso de tener un Congreso pusilánime, que a todas las barbaridades que presente un presidente... Bueno, no va a ser el caso, porque hoy, y será materia de análisis de los futuros programas, están ya los reglamentos para el Senado y la Cámara de Diputados, pero se habla del Senado todopoderoso, se habla de un debilitamiento de la figura del presidente. Si cuentan los votos, dejemos que el patrón hable. El patrón es el pueblo. Si se cuentan los votos bien y queda claro que no es otra de esas elecciones dudosas, yo soy muy optimista en esta elección. El pueblo peruano no es tonto. El pueblo peruano está viendo últimamente elecciones bien raras. Yo todavía tengo mis dudas que se haya votado por Castillo. A mí me parece bien accidentada la elección, y eso que no hayan querido hacer una auditoría transparente justifica mis dudas. ¿Y confía en el actual proceso? No. Por eso es que digo que es fundamental que hayan personeros. Y es fundamental que la opinión pública sea consciente de exigirle a la OMPE y al jurado transparencia al extremo, que no nos queda la menor duda, que si sale elegido cualquiera, respetemos y apoyemos a ese. Porque el pueblo peruano es muy valioso, es inteligente. Y si pone un presidente sin mayoría congresal, más vale que el presidente sea un líder y tenga ideas que inspiren, que contagien, no un señor que quiera hacer lo que le parece. De acuerdo. Porque la campaña le salió carísima seguramente. Así es. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros, y vamos a continuar conversando conforme vayamos escuchando también propuestas para someterlas al análisis, poner la lupa sobre las propuestas que traerán los candidatos. Las buenas y las malas. Las buenas y las malas. Muchas gracias. Un placer. Vamos a ir a la pausa y continuamos en el programa.